Hola, soy Macarena Galdames, profesora de biología, y este es mi podcast. Te invito a escucharlo. Metabolismo. Bueno, el metabolismo es una característica de los seres vivos y corresponde a todas las reacciones químicas que ocurren en ellos, o todas las reacciones químicas que ocurren en las células. Y se clasifica básicamente en dos tipos, el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo ocurren reacciones de síntesis en las cuales se forman enlaces y se ocupa energía. Por lo tanto, este tipo de reacciones son de tipo endergónica. El otro tipo de reacciones es el catabolismo. En el catabolismo se produce degradación de moléculas, ruptura de enlaces y por lo tanto liberación de energía, por lo que se clasifica como una reacción exergónica. Muchas de las reacciones químicas que ocurren en una célula se encadenan en reacciones sucesivas, denominadas vías metabólicas, en las que el producto de una reacción pasa a ser el reactante de la siguiente. La fotosíntesis y la respiración celular, sí, que pensabas que son reacciones químicas, en realidad son una cadena de reacciones químicas, son ejemplos de vías metabólicas. Las reacciones químicas del metabolismo deben ocurrir a una velocidad muy alta y para esto son necesarias las enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran y regulan las reacciones químicas. Se les denomina catalizadores biológicos. Esto significa que hacen que las reacciones químicas ocurran más rápido. Así como la temperatura es un catalizador químico, bueno, las enzimas cumplen este rol. Son proteínas que tienen la capacidad de unirse a un sustrato y de hacer posible la reacción química, ¿ya? Tienen características como, por ejemplo, ser específicas. Y hay dos tipos de especificidad. La especificidad de reacción, es decir, una enzima cataboliza un solo tipo de reacción, y la especificidad de sustrato. La enzima se une a un solo tipo de sustrato. Las enzimas, como son proteínas, se ven afectadas por el pH y la temperatura. Toda enzima tiene un pH óptimo en el cual funciona. Por ejemplo, la pepsina, que actúa en el estómago, su pH óptimo es 2, ácido. En cambio, la amilasa salival, que actúa en la boca, tiene un pH alrededor de neutro, que es 7. ¿Por qué el pH afecta a las enzimas? Bueno, porque las enzimas están formadas por aminoácidos y estos aminoácidos se enlazan entre sí y se generan interacciones entre ellos y estas interacciones se ven afectadas por el pH. Por lo tanto, la enzima puede perder su estructura si cambia el pH ideal para ella. El otro factor que las afecta es la temperatura. La temperatura va a depender del organismo vivo en el que la enzima actúe. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, la temperatura ideal de nuestras enzimas son 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal. La temperatura lo que hace es que la reacción química sea cada vez más rápida, ¿cierto? Porque es un catalizador también. Por lo tanto, va a ir haciendo la reacción química más rápido hasta que llega a un pic en los 37 grados Celsius, a partir del cual va a decaer la velocidad de la reacción si es que la temperatura sigue aumentando. Esto porque las enzimas, con la temperatura, muy altas temperaturas, ¿cierto? Sus aminoácidos se mueven mucho y se rompen los enlaces o las interacciones que las unen. Por lo tanto, la enzima pierde su estructura. A esto se le llama denaturación enzimática o desnaturalización enzimática. Pierde la estructura y por lo tanto ya no puede cumplir su función. Además, hay otros dos factores que afectan a las enzimas. Uno es la concentración enzimática. Es decir, una reacción va a ser más rápida en la medida que yo tenga más enzimas transformando el sustrato en producto, y la concentración de sustrato. En la medida que tenga más sustrato, por supuesto que las enzimas van a poder producir más producto, hasta que llegue un punto en que las enzimas se saturan, es decir, todas las enzimas están participando en una reacción, por lo tanto, por más que aumente la concentración de sustrato, no va a aumentar la velocidad enzimática. Las enzimas tienen un mecanismo de acción. Este mecanismo de acción consiste en que yo tengo el sustrato, que es el reactivo que se va a unir a la enzima, ¿cierto? Tengo la enzima y la enzima tiene un sitio activo. En su sitio activo se une el sustrato, ¿ya? Por lo tanto, inicialmente tengo el sustrato más la enzima. Luego, el sustrato se une a la enzima, ¿cierto? Por interacciones químicas, en un
mecanismo que se denomina de encaje inducido, es decir, que una vez que se interactúan entre ellos logran esta unión. Por lo tanto, ahí tengo la enzima unida al sustrato y luego esta enzima transforma este sustrato en un producto, por lo tanto, finalmente tengo el producto y la enzima. La enzima tiene la característica de estar disponible para otra reacción, ya no se consumen durante la reacción química, ¿cierto? Se pueden reutilizar. El ATP es una molécula necesaria para que ocurran las reacciones químicas en las células. Es un nucleótido formado por una pentosa, una base nitrogenada, que es adenina, y 3 grupos fosfato. Un nucleótido tradicional solamente tiene un grupo fosfato. Por lo tanto, esto es un nucleótido modificado. Sus siglas ATP significan adenosín trifosfato, ¿cierto? Y se conoce como la moneda de intercambio energético de la célula, o la molécula de intercambio energético de la célula. Esto debido a que acumula energía cuando ocurre su síntesis y cuando ocurre la ruptura libera esta energía. Estas dos reacciones que ocurren en el ATP son la síntesis de ATP, en la cual una molécula de ADP se une con un fosfato inorgánico y para esto se gasta energía, ¿cierto?, para formar este ATP. Es decir, esta reacción de síntesis ocupa energía y esta energía generalmente la saca de otra reacción que libera energía. En la degradación del ATP se rompe la molécula de ATP para formar ADP y un fosfato inorgánico y se libera energía. Estas reacciones se aprovechan en un sistema que se denomina reacciones acopladas, en el cual cuando ocurre una reacción exergónica que libera energía, con esa energía se puede sintetizar ATP y ese ATP queda, ¿cierto?, guardado en la célula, se fabrican en las mitocondrias, ¿cierto?, en el proceso de respiración celular, quedan almacenados en la célula temporalmente y cuando debe ocurrir una reacción de síntesis o una reacción endergónica, lo que sucede es que se degrada el ATP, ¿cierto? La energía se libera y esa energía se utiliza para esa otra reacción de síntesis, ¿ya? Por lo tanto, en realidad la célula lo que hace es acoplar reacciones que ocurren de manera simultánea, reacciones exergónicas junto con la síntesis de ATP o reacciones endergónicas junto con la degradación de ATP. Si te gustó este podcast, puedes dejar tus comentarios y sugerencias en biomaca2020@gmail.com o en mi Instagram @bio.maca. Todos los links los dejo en las notas de cada episodio. Muchas gracias por escuchar.